Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy día entonces en una nueva jornada de este taller nos convoca el siguiente elemento, la luna. Todos ustedes lo conocen, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que primero explicar el signo lunar y por lo tanto entonces tratar de entender qué sucede con la luna. Pues bien, la luna, como usted sabrá entonces, representa este astro que está cercano a la Tierra y de alguna manera siempre está en esta danza vinculante con nuestra madre Tierra. Por lo tanto, de ahí viene el principio de que siempre está acogiéndola y teniendo que ver con este principio aunador entre luna y Tierra. En astrología es muy importante entender que la luna es conocido por ser un astro de características luminares, es decir, nosotros sabemos que los astros en astrología tenemos, por ejemplo, Sol, Luna, luego planetas personales como Mercurio, Venus, Marte, luego tenemos Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ahí está la totalidad de ellos. Sin embargo, nos daremos cuenta que tanto la Luna y el Sol son de los más importantes en astrología. ¿Por qué? Porque se conocen del tipo luminaria. ¿Qué significa que tanto Sol como la Luna sean luminarias? Lo siguiente, hablaremos de que la Luna entonces recibe la luminosidad que el Sol le emite. El Sol es el emisor natural y por lo tanto tenemos en la Luna el receptor, ya que desde la Tierra a los dos los percibimos como entregándonos su luz. Sin embargo, la Luna simplemente la está reflejando. Es por eso que ambos se llaman luminares y por lo tanto son los dos astros que desde el punto de vista astrológico nos emiten su luz. Sin embargo, lo fundamental de esto es que nos daremos cuenta que la Luna entonces empieza a representar ahí de esta manera el principio femenino de la receptividad. De esta manera entonces nos daremos cuenta que cuando hablemos de la Luna, tendremos que hablar preferentemente de lo que sucede en términos emocionales, sensibles, psicológicos, y aquí es donde un concepto tengo que traerles al respecto. El famoso niño interno. Todo lo que sucede con la luna en astrología va a hablar de nuestra psicología. Y por lo tanto la luna, a diferencia del sol, es evocadora del pasado, de nuestro sentir. Y nos daremos cuenta entonces que cuando tengamos la luna en nuestra carta astral, se nos pide hacer una revisión importante y exhaustiva hacia atrás. ¿Qué significa irse hacia atrás? Significa empezar a revisar cómo habrá sido, por ejemplo, nuestra infancia. Así, de esta manera, entonces, cuando hablemos de la luna, tendremos que hablar justamente en este viaje que yo le propongo, ir hacia atrás, en la revisión de nuestra infancia. ¿Cómo fue el minuto en el cual nosotros nos encontramos con ese primer gran amor? ¿Cuál es este primer gran amor entonces? Tu madre, tu relación simbiótica en el minuto en que naces y tienes tus primeros años de infancia. Es por eso que cuando hablemos del signo lunar va a ser indispensable hablar de este factor que uno tiene reminiscencias cuando estaba en esa infancia. Justamente entonces, imagínense la siguiente historia. Cuando hablamos del signo lunar de cada persona, tendremos que innegablemente tratar de hacer un viaje o recorrido tipo flashback o incluso raconto, mucho más atrás, donde empezaremos a presenciar o imaginar que psicológicamente hablando usted genera un vínculo afectivo con la madre. Se podría decir que es nuestro primer gran amor, ¿cierto? Y de esa forma, entonces, al tener este primer gran amor, nosotros ejercemos esa seguridad emocional, ya que en la relación vinculante con tu madre empezamos a percibir que esta es la situación conocida. Esto es lo que a mí me agrada, esto es lo que a mí me gusta y desearía quedarme en esta situación eternamente. Es ahí donde nace el mecanismo de defensa psicológico de este signo lunar. Dicho de otra manera, psicológicamente hablando, la luna en tu carta astral representa la necesidad básica de seguridad. Ese instinto de supervivencia, ese principio de aceptación y pertenencia. Es decir, cuando nosotros formulamos esta relación acomodada en un tema perceptual con nuestra madre, entonces
Es ahí donde sentiremos que estamos en nuestra seguridad emocional. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Psicológicamente hablando, si esto y todas estas situaciones no están, aparece la angustia. Aparece el mecanismo de defensa de nuestro niño interno para tratar de rápidamente volver a esta situación. Por lo tanto, astrológicamente hablando, nos encontraremos con que la luna representa nuestra madre interna. Representa nuestras emociones y la necesidad de sentirnos seguros. Muestra cómo reaccionamos instintivamente ante nuestro entorno. Y por lo tanto es el registro número 1, el registro primario que buscaremos repetir cada vez que sintamos peligro. Esa sensación de, esta situación emocionalmente no la ubico, no la conozco, por lo tanto retrocedo y voy a este mecanismo de defensa que preferentemente usted ha adquirido en la infancia. Por eso que la invitación es a irse hacia atrás, ¿cierto? En un viaje hacia atrás. Inseguridad o temor, es decir, cada vez que aparezca esta sensación de miedo, va a venir el mecanismo de defensa psicológico al rescate. El signo lunar, por lo tanto, e inclusive la casa astrológica donde se encuentre, va a otorgarnos una descripción mucho más puntual del lugar donde sentiremos esa seguridad emocional, ya que cada signo lunar tiene un mecanismo de defensa particular. Es importante entonces que yo les diga a ustedes, antes de desplegar cada signo lunar para que usted logre identificarlo en su carta astral, que cada luna tiene un mecanismo de defensa, una mecánica lunar. Y la luna entonces se va a imponer a tu conciencia. Es decir, no es algo racional, no es algo que yo repita racionalmente y diga, bien, como estoy sintiendo esta inseguridad, lo voy a pensar y voy a obtener este mecanismo de defensa. No. La luna, es decir, mi factor emocional, anímico, se va a adelantar y se va a imponer a mi conciencia. Por lo tanto, es inconsciente. Uno lo hace inconscientemente. Cuando aparece el miedo, entonces aparece nuestro signo lunar, nuestra luna, que es una especie de vocecita interna que uno tiene. Aparece al rescate diciéndole a este niño interno qué es lo que tú tienes que hacer para no sentir esta angustia. La angustia de sentir que estoy perdiendo el control de la situación. La mecánica lunar de cada signo del zodiaco va a surgir para salvarte a través de una serie de instrucciones, una serie de mecanismos que nuestro niño interno no puede dejar de hacer o repetir, ya que si lo hace, se enfrenta al miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de la luna en astrología, hablamos del factor emocional. Y por lo tanto, este factor emocional se ha ido formando en los primeros años de tu vida, para luego, una vez que la persona crece, queda atrapado en ese mecanismo de defensa. Y al quedar atrapado entonces, sin darnos cuenta, inconscientemente, tenderemos a repetir ese patrón de comportamiento, ya que de esa manera volveré a la sensación de estabilidad emocional, ya que cada uno de nosotros no le gusta enfrentarse a dolor, sufrimiento, ¿cierto? Y tratamos de que naturalmente, si tenemos un switch activado que impide el que nosotros sintamos dicho dolor, justamente va a ser algo mucho más tranquilizador para nosotros. De esa manera entonces, cada luna tiene su propio mecanismo en el que queda atrapada. Al descubrir esta mecánica lunar, descubriremos a lo que se aferra a nuestro niño interno. Y de esa manera podremos ser conscientes de este evento. ¿Cómo tenemos que trabajar cada luna? Haciéndonos justamente conscientes de lo que sentimos y cuándo lo sentimos. Lo cual implica necesariamente que usted se conecte con las emociones de angustia y miedo. Si dejamos de hacer lo que la mecánica lunar nos pide que hagamos, vamos a empezar a sentir esa angustia. Y es justamente con esas emociones que aparecen aquí con las que deberemos conectarnos para poder por fin ser libres. Es decir, lo primero es entender cómo funciona esta mecánica.
de manera que cuando nos den ganas de repetir el patrón de comportamiento, seamos capaces de verlo in situ y actuar de forma diferente por fin. En términos muy sencillos, en astrología entonces la luna representa este mecanismo de defensa psicológico. Es el mundo emocional. De hecho, a mí me gusta explicarlo de manera muy sencilla. La luna es lo que uno siente, el sol, por ejemplo, es lo que uno muestra, cómo se desenvuelve en la conciencia. Pero la luna está aquí adentro. Y la luna evoca siempre el pasado. Es el arquetipo de madre. Y por lo tanto, cada persona, cada uno de ustedes, tiene un signo lunar. Comprender ese signo lunar va a generar que usted se va a dar cuenta cuál es el hipotético mecanismo de defensa que esta luna le está generando a usted en su psiquis. Para empezar a decir, por eso que cada vez que siento un miedo, una angustia, busco el mecanismo de defensa. Y sabemos que la luna, es decir, el arquetipo de tu madre, es tu primer gran amor. Claro, porque dependemos de ella. Y queremos estar en esta sensación de paz, tranquilidad y confort. Lo mismo ahora, imagínese que usted crece en años y se va a encontrar con una nueva relación de pareja, por ejemplo. Y buscará mantener esa situación de confort. Sin embargo, lo que naturalmente empieza a pasar es que como cada persona es un mundo distinto, cuando usted no reconozca algo familiar, luna, infancia, va a tender a ocupar este mecanismo de defensa escapatorio. Es ahí el resumen y por lo tanto ahora veremos a continuación de qué se trata cada mecanismo lunar. Aclaración importante. Cada mecanismo lunar está basado en una situación hipotética, imaginaria, donde esta luna usted la va a encontrar en su carta astral en un punto, marcando un signo. Sin embargo, sabemos que el mundo de la astrología es un poco más complejo y que incluso esta luna va a tener vínculos con otros planetas, generando otros aspectos, ya que puede pasar en algún minuto que usted diga, sí, mira, yo tengo la luna en, no sé, Virgo, me suena bastante, pero hay otras cosas que se agregan, claro, porque en la luna y en una carta astral la luna tiene múltiples funciones. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es describir las 12 mecánicas lunares para que uno entienda el origen, la matriz en este taller de la luna. A continuación les explico.